En esta clase vamos a ver el segundo teorema de traslación, que al igual que el primer teorema de traslación, lo que vamos a ganar con el estudio de estos temas es que podamos ampliar nuestro conocimiento de algunas transformadas de Laplace y de algunas transformadas inversas de Laplace de algunas funciones. Entonces, el segundo teorema de traslación nos dice que vamos a ocupar a una función muy especial, que es la función escalón unitario, y que vamos a denotar como u en t menos a, que va a ser igual a 0 para cuando estamos entre 0 y a, y va a valer 1 cuando t es mayor o igual que a. Entonces, geométricamente podemos graficar a esta función u en t menos a, de manera que cuando damos un número real a positivo, entonces digamos que a está por aquí, entonces la función u va a valer 0, desde 0 hasta ese número positivo, y luego va a valer 1 desde el número positivo en adelante. Esta función escalón unitario es muy importante para que podamos escribir a funciones que estén definidas a trozos en términos de una función más compacta, una expresión más compacta. Una vez que conocemos la definición, decimos que esta función escalón unitario nos va a servir para poder escribir a funciones f de t que estén definidas por tramos o a trozos de una forma más compacta. Y además nos va a resultar muy útil para cuando queramos calcularle la transformada de Laplace a esas funciones que estén definidas por tramos. Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos que f de t es igual a g de t para cuando t está entre 0 y a, y h de t para cuando t es mayor o igual que a. Esta función se puede reescribir en una forma más compacta, utilizando a la función escalón unitario. Por ejemplo, f en t es igual a g en t menos g en t por u en t menos a más h en t por u en t menos a. Revisamos. Por ejemplo, cuando t es mayor o igual que 0, pero menor que a, entonces esta función u ya sabemos que vale 0. Vale 0, entonces este término sería 0, este término sería 0 y nos quedaría g en t, que es precisamente esta función. Ahora, cuando t es mayor o igual que a, esta función u vale 1. Y esta función que está aquí, pues también vale 1. Por lo tanto, tendríamos g en t menos g en t más h en t. Se van las g's y nos queda h, que es precisamente esta función. Bueno, entonces, con esta forma y auxiliándonos de la función escalón unitario, nosotros podemos reescribir a esta función f en t de esta forma. Esto nos va a ser muy útil para cuando después queramos calcular su transformada de Laplace de f de t, y en lugar de dividir el intervalo desde 0 hasta a y luego de a infinito aplicando la definición, podemos ocupar esta expresión que aparece aquí y aplicar un teorema, que es el teorema que vamos a ver hoy, para poder calcular la transformada de Laplace de esta función y de esta otra. Bueno, nos piden como ejercicio expresar a la función en términos del escalón unitario. Por ejemplo, f de t que sea 30t para cuando t está entre 0 y 4 y que valga 0 para cuando t es mayor o igual que 4. Siguiendo la idea anterior, en este caso a vale 4. G de t es 30t y h de t es 0. Entonces, sustituyendo aquí, tendríamos que f en t es igual a 30t menos 30t por u en t menos 4. Ya no aparece h porque h vale 0. Entonces, podemos comprobar, nada más para estar seguros, que cuando t es mayor o igual que 0 y menor que 4, esta función u vale 0, por lo tanto nos queda 30t. Y para cuando t es mayor o igual que 4, nosotros obtendríamos que esta u es 1. Por lo tanto sería 30t menos 30t sería 0, que es exactamente esta función f en t. Si nos pidieran aquí aplicar o calcular la transformada de Laplace de la función f de t
Entonces sería más sencillo aplicar la transformada de Laplace a esta f de t, a esta forma de escribir a la f de t. Bueno, si la función f en t tiene 3 pedazos, entonces, por ejemplo, que sea como esta, que cuando t es mayor o igual que 0, pero menor que a, la función valga 0, que cuando t esté entre a y b, la función f en t sea g de t, y para cuando t sea mayor o igual que b, la función f valga 0. Esta función se puede escribir usando el escalón unitario, pero fíjense que ahora aparecen a y b. Entonces podemos reescribir como una función escalón, auxiliándonos de la función escalón unitario u en t menos a, pero también u en t menos b. Aquí nos fijamos, por ejemplo, que a es positivo y que a es menor que b. Por lo tanto, si revisamos, tendríamos que cuando t es mayor o igual que 0, pero menor que a, entonces esta función u en t menos a es 0. Es 0. Y esta función u en t menos b también es 0. ¿Por qué? Porque esta u en t menos b es 0 para toda t mayor que 0 y menor que b. Entonces, tendríamos que f es 0. Ahora, si t es mayor o igual que a y menor que b, entonces esta función u vale 1. Pero esta u en t menos b vale 0. Entonces tendríamos a g en t, que es esto que es esto. Y para cuando t es mayor o igual que b, entonces tendríamos que esta función u en t menos a sigue valiendo 1. Y u en t menos b también vale 1. Por lo tanto, tendríamos g en t menos g en t sería 0. F de t sería 0. Y esta es una forma compacta de reescribir esta función escalón, o definida a pedazos. Entonces, ahora sí, vamos a considerar a una función especial f de t que esté definida como f evaluada en t menos a por u en t menos a, y eso sea 0, ¿verdad? Para cuando t es mayor o igual que 0 y menor que a, y que valga f en t menos a para cuando t es mayor o igual que a. Fíjense que esta función, así como está bien definida. De hecho, esta función u en t menos a vale 0 para cuando t es mayor o igual que 0 y menor que a. ¿Está bien? Es efectivamente 0. Y cuando t es mayor o igual que a, esta función vale 1. Por lo tanto, esta función f en t menos a es igual a f en t menos a para cuando t sea mayor o igual que a. Esta forma de escribir a esta función nos va a ayudar con el teorema que sigue, que es el segundo teorema de traslación. Bien. Ese segundo teorema de traslación, que nos habla de la traslación de una función en el eje t, dice lo siguiente. Supongamos que f de s es la transformada de Laplace de una función f en t. Es decir, esa integral que nos da la definición de transformada de Laplace es una integral que converge. ¿Sí? Y vamos a suponer que tenemos un número positivo a cualquiera. Entonces, el teorema dice que la transformada de Laplace de f en t menos a por u en t menos a, o sea, esa función que ya habíamos escrito anteriormente, va a existir y además va a ser igual a la exponencial de menos a por s por f de s, donde esta f de s es la transformada de Laplace de f de t. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Esta transformada de Laplace se aplica a este producto cuando aquí aparece u evaluada en t menos a, pero también f debe estar evaluada en t menos a. Si eso ocurre, entonces su transformada de Laplace existe y además es la exponencial de menos as por la transformada de Laplace de f de t. ¿Está bien? Aquí esta función f estará evaluada, pero cuando la escribamos aquí, debemos escribir su transformada de Laplace de esa función que está evaluada. Bueno, entonces vamos a ver que este teorema es cierto. Fíjense que geométricamente esto ¿qué nos está diciendo? Dice que aquí tenemos a la función f de t.
a la función que ya sabemos que tiene transformada de Laplace. Entonces, esta otra función es f en t menos a por u en t menos a. ¿Está bien? Esta vale 0 para cuando t es mayor o igual a 0, pero menor que a, y vale f de t cuando t es mayor que a. Por eso esta función es exactamente la misma, es exactamente la misma que esta que está aquí. ¿Está bien? Entonces, este teorema en el fondo dice que si nosotros ya sabemos quién es f de t, y sabemos que esta f de t tiene transformada de Laplace, entonces una traslación de ella que es esta, junto con una definición en un intervalo cerrado, semicerrado, que vale 0, dice, para esta otra función, que es la traslación de esta, también sabemos quién es su transformada de Laplace, que además existe. Y esa transformada de Laplace es esta función precisamente. Entonces vamos a ver la demostración de ese teorema. Tenemos que probar que la transformada de Laplace de este producto existe y además tiene una forma especial, que es precisamente la exponencial de menos as por f de s. Vamos a aplicar la definición. Esa definición es la definición de transformada de Laplace. Es la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st por f en t menos a por u en t menos a con respecto de t. Y eso es igual, vean que aquí podemos separar esta integral, es igual a la integral de 0 hasta a de esta función, es la misma de aquí, más la integral de a hasta infinito de esta otra función. ¿Está bien? Bueno, esto ocurre si esta integral es convergente, ¿verdad? Entonces, esto sería algo así. Pero además, nosotros sabemos quién es u en t menos a. U en t menos a, cuando t está entre 0 y a, vale 0. ¿Está bien? Entonces, esta primera integral es 0. Por otro lado, esta función u en t menos a para cuando t es mayor o igual que a, vale 1. Es decir, aquí nos va a quedar la integral de a infinito de la exponencial de menos st por f en t menos a con respecto de t. ¿Ya? Porque la otra fue 0. Ahora, vamos a ver si esta integral es convergente, ¿no? Eso va a ser igual, fíjense que aquí podemos hacer un cambio de variable. Podemos hacer, por ejemplo, v igual a t menos a. ¿Sí? Si v es t menos a, entonces dv es igual al diferencial de t. El diferencial de v es igual al diferencial de t. Y por lo tanto, esta integral que aparece aquí, ¿no? Es esta misma, va a ser igual a ¿quién? Fíjense que cuando t vale a, entonces v vale 0. Y cuando t se va a infinito, v se va a ir a infinito. Entonces nos queda una integral desde 0 a infinito de la exponencial de menos st, pero t es igual a v más a, por f en t menos a, que es f de v. Y aquí queda por el diferencial de v. ¿Está bien? Ese es con un cambio de variable. Y bueno, eso es igual. Fíjense que aquí esta exponencial de menos as no depende de v, así es que puede salir de la integral. Por eso aquí la sacamos. La exponencial de menos as. Por la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos s v por f de v de v. Bueno, pero esto es igual ¿a quién? A la exponencial de menos as por esta integral. Pero esta integral es precisamente la transformada de Laplace de f, ¿ya? De f de t. Esta v que aparece aquí es una variable muda de integración.
pero esta es la transformada de Laplace de la función f. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que la transformada de Laplace de este producto es igual a la exponencial de menos AS por la transformada de Laplace de f de t. Y esta integral es una integral convergente. ¿Por qué? Es precisamente la transformada de Laplace de f, que ya sabemos que existe. Y si existe, pues es una integral convergente. ¿Sí? Esta primera es una integral convergente y esta otra es una integral convergente. Por lo tanto, esta integral que aparece aquí es una integral convergente y además es igual a esta función. De manera que la transformada de Laplace de este producto es igual a la exponencial de menos AS por f de s. Y ya quedó la prueba del teorema. Entonces vamos a ver unas aplicaciones de este teorema. Nos piden calcular la transformada de Laplace de u en t menos a. Pueden detener el video y calcular esa transformada. Bueno, vamos a revisar qué es lo que obtuvieron. La transformada de Laplace de u en t menos a se puede escribir como la transformada de Laplace de u en t menos a por 1. Aquí está un 1. Y ese 1 es la función constante, que evaluada en t menos a sigue siendo 1. Por eso aquí nos quedaría como su transformada la exponencial de menos AS por la transformada de Laplace de la función que está aquí acompañando a esta u, que en este caso es 1. Por lo tanto, su transformada de Laplace queda la exponencial de menos AS por la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre s. Bueno, ahora nos piden calcular la transformada de Laplace de esta otra función. Pueden hacer lo mismo, detener y calcular. Entonces, fíjense que en esta transformada que nos están pidiendo calcular, ya aparece aquí la función u evaluada en t menos 4 y está la función exponencial evaluada en t menos 4. Entonces, si aplicamos el teorema, porque sí lo podemos hacer, ya que la exponencial de t es una función que tiene transformada de Laplace, que nosotros ya conocemos. Entonces, su transformada de Laplace de este producto es igual a la exponencial de menos AS, ¿verdad? Aquí aparece que A es 4, entonces quedaría la exponencial de menos 4S por la transformada de Laplace de la función que está aquí, ¿verdad? Multiplicando a esta U. Es la función antes de que se evalúe en t menos 4. Entonces, en este caso es la exponencial de t, ¿verdad? Es decir, quedaría la exponencial de menos 4s por la transformada de Laplace de la exponencial de t. Y eso va a ser igual a la exponencial de menos 4s por 1 sobre s menos 1. Bueno, ahora supongan que nos piden que calculemos la transformada de Laplace de este producto. Pueden otra vez detener el video y calcular. En este caso, fíjense que ya no podemos aplicar así, tal cual, así como está el teorema. ¿Por qué? Porque para que apliquemos el teorema, la función u debe estar evaluada, por ejemplo, aquí en t menos pi, y en la función coseno debe también estar evaluada en t menos pi. Pero aquí esta función coseno es coseno de t, no coseno de t menos pi. Entonces, tenemos que hacer algo antes para que podamos aplicar el teorema. Bueno, vamos a ver. Como necesitamos que aquí aparezca coseno de t menos pi, entonces vemos a qué es igual coseno de t menos pi. Y si en algún momento nosotros encontramos que tiene forma o tiene relación con el coseno de t, entonces despejamos y hacemos que aquí aparezca esa función coseno de t menos pi. Bueno, en este caso, coseno de t menos pi es igual a, ocupando el coseno de la suma de ángulos, va a ser igual al coseno de t por el coseno de menos pi, que en este caso es coseno de pi por ser coseno una función par, más seno de t, seno de pi, porque seno es una función impar y sacó el
menos. Bueno, entonces, seno de pi es 0. Entonces, este término no aparecería. Y coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, aquí nos queda menos coseno de t. Y luego, tendríamos que la transformada de Laplace de u en t menos pi por el coseno de t sería igual a este menos, ¿ya? Porque coseno de t lo vamos a sustituir por menos coseno de t menos pi. ¿Ya? Aquí vamos a poner menos coseno de t menos pi. Pero como la transformada de Laplace es lineal, entonces va a sacar el signo. Nos va a quedar menos transformada de Laplace de u en t menos pi por el coseno de t menos pi. Ahora sí, aquí podemos ya calcular esta transformada de Laplace usando el teorema anterior, porque ya tenemos a u evaluada en t menos pi y al coseno evaluado en t menos pi. Eso sería igual entonces a menos, o sea, este menos que aparece aquí, la exponencial de menos AS, en este caso A vale pi, entonces sería la exponencial de menos pi S, por la transformada de Laplace de la función que ya está aquí evaluándose. En este caso es el coseno de t, la que ya está aquí evaluada. Entonces, la transformada de Laplace del coseno de t ya sabemos quién es, que es S sobre S cuadrada más 1. Eso va a ser multiplicado por menos la exponencial de menos pi s. Y esta es la transformada de Laplace de la función que nos pedían encontrar. Fíjense algo más. Aquí podemos aprovechar para saber quién es la transformada inversa de Laplace, por ejemplo, de este cociente, de la exponencial de menos 4s sobre s menos 1. Su transformada inversa de Laplace va a ser igual a esta función, a u en t menos 4 por la exponencial de t menos 4. Y la transformada inversa de Laplace de la exponencial de menos as sobre s va a ser igual a u en t menos a. Algo más, quizá un poco más complicado sería esta que está aquí. Sería la transformada inversa de Laplace de una función, en este caso es el coseno de una función que es la transformada de Laplace del coseno de t, que en este caso es esta función multiplicada por la exponencial de menos pi s, nos dice que su transformada inversa es u en t menos pi por el coseno de t. ¿Sí? Entonces, a partir de este teorema podemos calcular muchas transformadas de Laplace y también muchas transformadas inversas, sin necesidad de ocupar la definición. Bueno, vamos a ver. Nos preguntan ahora que encontremos la transformada de Laplace de esta función, que quizás son de las utilidades más importantes de este teorema. ¿Por qué? Aquí nos aparece una función que está definida a pedazos y que en la práctica aparecen más frecuentemente que las funciones definidas en una sola expresión más compacta. En este caso, f de t vale seno de t para cuando t es mayor o igual que 0, pero menor que pi cuartos. Y vale esta función para cuando t es mayor o igual que pi cuartos. Bueno, entonces podemos ocupar a la función escalón para poder escribir esta f de t en una forma más compacta. Entonces, f de t es igual a seno de t más u en t menos pi cuartos por el coseno de t menos pi cuartos. Vamos a revisar. Fíjense que si t es mayor o igual que 0 y menor que pi cuartos, esta función u vale 0. Es decir, f es seno de t, que es precisamente lo que aparece aquí. Cuando t es mayor o igual que pi cuartos, esta función u vale 1. Entonces, f de t sería esta función más coseno de t menos pi cuartos, que es efectivamente la función que aparece aquí. Bueno, entonces, ahora sí ya tenemos a f de t reescrita de esta forma. Fíjense que le podemos aplicar transformada de Laplace a f de t. Por lo tanto, tendríamos que la transformada de Laplace de f de t es igual a la transformada de Laplace de todo esto que aparece aquí. Bueno, y eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la transformada de Laplace del seno de t por la transformada de Laplace de toda la función que está aquí multiplicándose. Y eso va a ser igual
a la transformada de Laplace del seno de t, más, aquí podemos ya aplicar el teorema, ¿verdad? Esta función, u en t menos pi cuartos, que multiplica al coseno de t menos pi cuartos. Ya las dos están evaluadas en t menos pi cuartos. Así es que aplicando el teorema, eso va a ser igual a la exponencial p menos a por s, aquí a vale pi cuartos, por la transformada de Laplace de la función que está acompañando a u, y que es la función que ya aquí está evaluada en t menos pi cuartos. En este caso es coseno de t. Eso va a ser igual entonces a 1 sobre s cuadrada más 1, que es la transformada de Laplace del seno de t, más la exponencial de menos pi cuartos por s, todo por la transformada de Laplace del coseno de t, que es s sobre s cuadrada más 1. Entonces aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer esta suma, ¿ya? Y nos va a quedar que la transformada de Laplace de f de t es igual a 1 más s por la exponencial de menos pi cuartos por s entre s cuadrada más 1. Y con eso terminamos este ejercicio. Bueno, ahora nos piden encontrar la transformada inversa de Laplace de esta función. Pueden detener el video y calcular la transformada inversa de Laplace. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a ocupar el hecho de que la transformada inversa de Laplace es lineal. Entonces podemos separar aquí. Quedaría que la transformada inversa de Laplace de f de s es f de t. Y eso es igual a la transformada inversa de Laplace de esta f de s, que es igual a la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada, menos la transformada inversa de Laplace de la exponencial de menos 2s entre s cuadrada. ¿Sí? Bueno, ¿eso a qué va a ser igual? La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrada, y sabemos que es t, menos, ahora la transformada inversa de Laplace de este cociente, fíjense que aquí, en este cociente, resulta que en el numerador ya aparece la exponencial. ¿Ya? Aquí en alguna parte, en este caso en el numerador, aparece la exponencial. Entonces, cuando aparezca la función exponencial, esto nos recomienda o nos sugiere que su transformada inversa debe ser alguna función, ¿verdad?, multiplicada por la función escalón unitario. En este caso, el valor de a es 2. Así es que, acuérdense que u estaba evaluada en t menos a. O sea que nos va a aparecer u en t menos 2. ¿Verdad? ¿Por quién? Por lo que esté aquí multiplicando a la exponencial de menos 2s y que sea la transformada de Laplace de alguna función. En ese caso, lo que multiplica la exponencial de menos 2s es 1 sobre s cuadrada. Y 1 sobre s cuadrada es la transformada de Laplace de t. Pero para que podamos aplicar el teorema, esa función t debió estar evaluada en t menos a. Por eso va a quedar t menos a. En este caso, t menos 2. De manera que su transformada inversa va a ser u en t menos 2 por t menos 2. Para corroborar, pueden ustedes ir de aquí y revisar que nos dé estos cocientes. Calcular la transformada de Laplace para ver que nos da aquí 1 sobre s cuadrada, que efectivamente así es, y calcular transformada de Laplace de este producto, que efectivamente nos va a dar este cociente. Finalmente, la función f de t, escrita de esta forma, también se puede reescribir con una función a trozos. Acuérdense que esta función u en t menos 2 vale 0 cuando t es mayor o igual que 0, pero menor que 2. Y vale 1 cuando t sea mayor o igual que 2. Entonces la podemos reescribir a la función f para que valga t cuando t es mayor o igual que 0, pero menor que 2. Y vale 2 para cuando t es mayor o igual que 2.